Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy en el canal vengo a hablar un poco de la serie de Juego de Tronos y su conexión, por así decirlo, cosas y fundamentos dentro de la serie que son muy parecidas a la vida real, ¿no? Por así decirlo. Este vídeo especialmente va para la gente que ya ha visto la serie y en caso de que no queráis un spoiler o que queráis verla ya que no la habéis visto, no os recomiendo ver el vídeo desde un inicio. Ahora más o menos os voy a comentar un poco la forma de entender el mensaje que nos quiere dar George R. Martin, que sí, que es una serie que se basa en ciencia ficción, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de conjunto de drama, comedia, tragedia, etcétera. Pero yo vengo a daros un punto de vista distinto, un punto de vista de, por así decirlo, desde la base del misterio, en el que yo pienso que mucha gente se sorprendería de que no es tanta ficción o no se basa tanto en la ficción como parece, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de nuestra historia, como hemos podido leer cuando nos ha enseñado historia en clase o como hemos podido ver nosotros mismos, si os fijáis en la serie hay una base, ¿no? Que siempre hay problemas por el poder, ¿no? Y yo creo que el autor, George R. R. Martin, nos quiere hacer comprender que el ser humano, sea bueno o malo, porque muchas veces, por ejemplo, os pongo el caso de Daenerys, una persona que tiene un fundamento, un pensamiento de romper las cadenas, ¿no? Por así decirlo, de ayudar a los más necesitados, ayudar a esas personas que necesitan un empujoncito, ¿no? Por así decirlo, para crecer, ¿no? Ya que no tienen ayudas. Tarde o temprano, el poder le ciega, ¿no? Y por así decirlo, pierde la cordura, ¿no? Luego, quitando lo de Daenerys, tenemos la historia del Cuervo de Tres Ojos, que es una historia basada en un fundamento y yo pienso que es una creencia, ya que George R. Martin, por lo que he visto, ¿no? Pertenece a la logia masónica, ¿no? Y nos quiere dar a entender que, por así decirlo, Brandon Stark, o el Cuervo de Tres Ojos, mejor dicho, es como, por así decirlo, se basa en la creencia gnóstica del cristianismo primitivo de los arcontes, ¿no? Que por así decirlo es el gran patriarca, por así decirlo, el dios de la materia, el que controla todo, ¿no? Que hay dos dioses distintos en base del fundamento y las creencias del cristianismo primitivo, ¿no? Que creen en un dios padre, la fuente universal, y luego hay otro dios de la materia menor que no es un dios auténtico, por así decirlo, ¿no? Y este dios, ¿no? Hablemos de Cuervo de Tres Ojos. El Cuervo de Tres Ojos, si os fijáis, es como la memoria, ¿no? De la historia, de que recuerda lo que ha pasado antes, lo que puede predecir lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Que por así decirlo puede controlar todo. ¿Qué me quiero referir con esto? Si os fijáis en la historia de Juego de Tronos, tanto como en la vida real, el creador nos quiere dar a entender, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la historia de la larga noche, ¿no? De los caminantes blancos. ¿Qué quiero referirme con esto? Por ejemplo, que cada X tiempo se repite, es un ciclo, ¿no? Es todo cíclico. Que si, por ejemplo, que si un rey no está contento con que otro sea rey, tiene que quitarle el trono. En eso se basa, ¿no? El Juego de Tronos. Que si cada X tiempo tiene que haber un sacrificio o una guerra, ¿no? Porque ya sabemos que los más poderosos de este mundo, las logias y sectas estas secretas, es lo que sirven a estos arcontes, ¿no? Y por así decirlo, cada X tiempo quieren sacrificios, ya sea por mediante guerras o sacrificios normales. Entonces, lo que yo pienso y creo que nos quiere hacer George R. R. Martin es entender que todo lo que pasa en Juego de Tronos es algo que también pasa en la vida real, ¿no? Pero de una manera más tirando a ciencia ficción. Luego hay otras cosas también que quiero, por así exponer, basándome en la serie. Es en la manera, por ejemplo, otra cosa que quiero fijarme, es en el aspecto de que, por ejemplo, al final de la serie de Juego de Tronos, cuando ya van a nombrar a Bran y todo esto, antes de eso, como los, digamos, los hombres más poderosos, ricos, ¿no? Por así decirlo, los dueños de las casas, tanto Stark, Baratheon, que en este caso sería Gendry, que es un bastardo, pero ya sabemos que Daenerys le renombra como dueño de la casa de los Baratheon. Y
Y lo que me quiero referir en este punto exacto, cuando, por así decirlo, todos antes de que elegir a alguien, Sam Tarly, dice, me gustaría, ¿no? Por así decirlo, crear una democracia en los que los ciudadanos, ¿no? Puedan llegar a votar a alguien que les represente, ¿no? Entonces todos se ríen, se descojonan. ¿Qué quiero referirme con esto? Que al día de hoy, y en mi manera de pensar, yo creo que estaréis de acuerdo, es que la democracia de hoy en día es un chiste, ¿no? Que te proponen ellos mismos, los candidatos de cada partido, te proponen una persona, ¿no? Y por así decirlo, siempre cometen los mismos fallos, los mismos errores. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, no son ellos los que mandan. Hay otras, por así decirlo, otras sectas o otras logias que son las que controlan el poder y son las que manipulan todo. Pero de cierta manera, como ese mensaje indiscreto, ¿no? Indirecto, te quieren hacer entender eso, ¿no? Que, por así decirlo, cuando se ríen esos personajes, en verdad se están riendo de nosotros en plan, se piensan que la democracia va a funcionar. Y es que la democracia, como podéis ver en el mundo, sea una idea más capitalista, sea una idea más comunista, no funciona. Son pensamientos que han creado, por así decirlo, para dividirnos, ¿no? Y por eso en la serie muchas veces también hay conflictos, ¿no? Divisiones de creencias o otros aspectos, ¿no? Que hace que la gente se pelee una con otra. Es como si George R.R. Martin nos quisiera dar a entender, ¿no? De cierta manera con un mensaje de cómo funciona el mundo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde que el hombre es hombre, la mujer es la mujer, y todo se basa, ¿no? Por así decirlo, en que, por así decir, es como cíclico, ¿no? Que todo lo que ocurre en el mundo, cada X tiempo vuelve a suceder y así, mediante sea por poder, mediante sea por otras creencias o otros aspectos, siempre pasa lo mismo. Otra cosa que quiero también, y por último, haré otra parte o más partes de esta serie y más series, ¿no? De ciertos mensajes ocultos que nos dan. Otra cosa es la creencia religiosa, como por así decirlo, aquí en la serie nos hablan, como he dicho antes, ¿no? De dioses, del dios ahogado, el dios de luz, el dios de la muerte, por así decirlo, ¿no? Y en lo que se basa ahí, George R. Martin, lo que nos quiere dar a entender es que cada persona, ¿no? Tiene una creencia, ¿no? Que cada persona cree en esto, cree en aquello y todo esto. ¿Qué pasa? Que siempre que una persona tenga una creencia hacia algo, hacia otra cosa, siempre va a haber un conflicto, ¿no? Un conflicto de ideología o de intereses. Y por eso muchas veces, como que, por ejemplo, en el caso del dios ahogado, ¿no? De los Greyjoy, de las islas de los Greyjoy, es como que, por así decirlo, no tienen las mismas ideas, por ejemplo, que otro dios, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, digamos, el dios sin rostro, ¿no? Me quiero referir que el interés no es el mismo, ¿no? Y eso hace que la gente genere un conflicto, ¿no? Que esas personas, por así decirlo, no estén de acuerdo, y eso siempre va a generar división. Luego, por ejemplo, también otra cosa, y por último en este aspecto religioso, nos hablan, ¿no? Que siempre va a haber un conflicto entre el dios de la luz y el dios de la oscuridad, ¿no? Que viene a ser representado por el rey de la noche y todo esto, ¿no? ¿Qué me quiero referir con esto? Que en la vida real también, como nosotros sabemos, ¿no? Siempre va a haber un conflicto entre el bien y el mal, y siempre va a ser así, y por eso me quiero referir, como he dicho antes, que siempre va a ser cíclico. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Lo he hecho con mucho cariño porque es una de mis series favoritas. Y me gustaría saber vuestros comentarios, qué pensáis sobre lo que he dicho. O si sabéis algo que yo no sepa o que no me haya dado yo cuenta. Me encantaría saberlo. Me encantaría saber vuestra opinión y muchas gracias por ver este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.